Mi marido manipulador me cortó el cabello con un machete delante de mis hijos, porque pensaba que yo estaba coqueteando con el carnicero, pero él nunca imaginó que el dichoso carnicero era realmente. A veces, el verdadero infierno no tiene llamas, sino una cocina con paredes agrietadas, dos niños temblando en una esquina, y una mujer que guarda silencio mientras recoge los pedazos de lo que un día fue su dignidad. Violeta tenía 33 años, pero el tiempo había sido cruel con ella. En su rostro no vivían arrugas, sino marcas de agotamiento. Cuidaba a sus hijos con la misma intensidad con la que escondía su tristeza. Había aprendido a sonreír sin estar feliz, a mantenerse de pie sin tener fuerza, y a cocinar con amor aunque no tuviera con qué. Su casa era modesta, hecha de bloques sin pintar, con techos de lámina que crujían con el viento. Pero para ella, seguía siendo su hogar, porque ahí estaban Mateo y Lucía, sus hijos, su motor, su ancla, su todo. Mateo tenía 9 años. Era un niño tranquilo, observador, con una madurez que no correspondía a su edad. Había aprendido que el silencio era más seguro que la palabra, que leer a su madre era mejor que hacer preguntas, y que abrazar a su hermana antes de dormir podía calmar sus pesadillas. Lucía, de 5 años, aún conservaba algo de inocencia. Jugaba con su muñeca de trapo, le cantaba canciones inventadas, y a veces, cuando su papá no estaba, reía con libertad. Pero cuando él llegaba, su cuerpecito se tensaba. Sus ojos la buscaban a ella, a su mamá, porque era en los brazos de Violeta donde se sentía segura. Joaquín tenía 38 años. Alto, de rostro áspero, mirada dura. Había sido trabajador de la mina, un hombre que traía el pan a casa y regresaba cubierto de polvo y orgullo. Pero después del accidente que lo dejó sin trabajo, algo cambió. Se volvió irritable, desconfiado, silencioso. Se encerraba por horas, tomaba sin control, y empezó a ver enemigos donde no los había. Su mayor temor era perder el control. Y lo estaba perdiendo cada día un poco más. Esa mañana, el calor golpeaba con fuerza. Violeta se despertó antes del amanecer, como todos los días. Preparó café, arepas duras y un poco de mantequilla. Revisó lo poco que quedaba en la alacena. Necesitaba comprar carne para el almuerzo, aunque fuera hueso con algo de carne pegada. Mateo, cuida a tu hermana, voy al mercado, le dijo mientras se recogía el cabello con una liga rota. Vas sola. La voz de Joaquín salió desde la habitación. Sus ojos la examinaron de arriba a abajo. Sí, Joaquín. No voy lejos. Vas a lo del carnicero, ¿verdad? Voy donde vendan más barato. ¿Más barato? ¿O dónde te dan más? Violeta lo miró sin decir palabra. No valía la pena discutir. Caminó hacia el mercado con paso firme. La calle estaba llena de vendedores, niños corriendo descalzos y mujeres como ella que buscaban estirar el dinero hasta el último billete. En el puesto de carne, Darío ya la esperaba. Era un hombre joven, de unos 30 años, amable, trabajador y viudo desde hacía años. Siempre tenía palabras corteses para todos, pero con Violeta parecía tener una preocupación especial. Ella lo conocía de antes. Cuando eran niños, habían jugado en la misma calle, aunque sus caminos se separaron cuando él se mudó por muchos años. Darío regresó hacía poco al barrio, cargando el peso de una pérdida que nunca mencionaba. Doña Violeta, le guardé unos huesos con carnita. Están buenos, para que le salgan ricos los frijoles. Y gracias, Darío. Dios te lo pague. Y estos, se los pongo sin cobrarle. Para los niños. Ella le sonrió. No por coqueteo, sino por gratitud. Era raro encontrar gestos sinceros en ese mundo tan hostil. Lo que no sabía era que, escondido detrás de una cortina de hule, Joaquín observaba todo. Había salido tras ella sin que lo notara. Cada palabra, cada gesto, cada mirada entre Violeta y Darío era, en su mente, una confirmación de sus sospechas. Su imaginación lo envenenaba. Y cuando Violeta regresó a casa, él ya era otro. ¿Te dio lo que querías?, le preguntó apenas entró. ¿Perdón? El carnicero. ¿Te dio bastante carne? ¿O también te dio un abrazo? ¿Qué estás diciendo? Que sos igual a tu madre. De esas que se hacen las dignas, pero les encanta andar provocando. Violeta intentó ignorarlo. Caminó directo a la cocina.
Joaquín la siguió. Su respiración se volvió más agitada. Los niños lo miraban desde la sala, con el corazón en la garganta. No me ignores. Decime si te estás viendo con él. No estoy viendo a nadie. Estoy alimentando a tus hijos. Estoy sobreviviendo. Mentira. Te vi. Vi cómo te reías. Cómo te sonrojabas como una mujerzuela barata. Y en ese momento, Joaquín perdió el control. Fue hasta la esquina del cuarto, detrás de un viejo mueble, y sacó algo envuelto en tela, un machete. Los niños se levantaron de golpe. Violeta retrocedió, sin gritar, sin llorar. Sabía que el miedo no lo detenía. Sabía que su calma era su escudo. ¿Querés seguir provocando, eh? Vamos a ver si seguís creyéndote una dama. Con fuerza y rabia, Joaquín se acercó y, con el machete, le cortó un mechón de cabello. Después otro. Y otro. El cabello de Violeta caía como hojas muertas. Cada corte era un acto de humillación. Así van a ver tus hijos lo que eres. Una cualquiera. ¿Qué cambia carne por chorizo, por salami barato? Mateo gritaba. Intentaba empujar a su padre, pero no podía. Lucía, paralizada, no decía nada. Solo temblaba. Violeta se mantuvo en pie. Con el rostro lleno de cabello cortado, con la frente abierta por un golpe, y la dignidad herida, se limpió con la manga de la blusa. Miró a Joaquín con una frialdad que lo hizo retroceder un paso. No sos un hombre. Sos un reflejo quebrado de lo que pudiste ser. Joaquín arrojó el machete al suelo y se fue, encerrándose en el cuarto. Los niños corrieron a abrazar a su madre. Mateo lloraba. Lucía no podía hablar. Esa noche, Violeta durmió en el suelo junto a sus hijos. Les cantó despacio una canción que le cantaban de niña, con voz entrecortada pero firme. Los arropó con una manta y les susurró al oído que todo estaría bien, aunque no sabía cómo. A las 3 de la mañana, cuando todo estaba en silencio, se levantó. Fue hasta el armario. Sacó una vieja caja de madera, oculta detrás de mantas. Dentro, había papeles, fotos, y una carta. La desdobló con manos temblorosas. Si algún día Joaquín se vuelve como su padre, busca a Darío. Él sabe la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por miedo, sino por la certeza de que lo que venía no podía enfrentarlo sola. Cerró la caja. Miró a sus hijos dormidos. Y en ese momento, Violeta dejó de tener miedo. Porque el dolor que sentía ya no era por ella. Era por ellos. Y eso la hacía capaz de todo. Violeta dejó la carta sobre la mesa, junto a una vela consumida hasta la mitad. El silencio de la madrugada pesaba como si el aire se hubiera detenido. Acarició el cabello de Lucía, dormida, y se quedó mirando a Mateo, que abrazaba su muñeco viejo como si fuera un escudo. Esa noche, Violeta no volvió a cerrar los ojos. Pensaba en esa frase escrita con tinta ya desvanecida: busca a Darío. Él sabe la verdad. Una verdad que, hasta ese momento, ni siquiera había sospechado que existía. Al amanecer, se arregló como pudo. Se lavó la cara con agua fría, cubrió las heridas en su frente con un pañuelo y recogió los restos de cabello que Joaquín le había cortado. Los guardó en una bolsa, no por apego, sino por rabia. Aún quedaba algo dentro de ella que necesitaba respuestas. Y las iba a obtener. Antes de salir, dejó instrucciones claras a Mateo. Si papá se levanta y pregunta por mí, dile que fui a comprar medicinas. No hables más de lo necesario. Mateo solo asintió. Sus ojos oscuros parecían entender más de lo que Violeta deseaba que entendiera a su edad. Caminó sin mirar atrás. El mercado aún no abría por completo, pero algunos puestos ya estaban sacando los mostradores. Violeta no fue al puesto de carne. Fue por la parte trasera, donde Darío solía descargar la mercancía antes de empezar el día. Lo encontró limpiando un cuchillo, enfocado en su trabajo, ajeno al torbellino que la rodeaba. «Y necesito hablar contigo», dijo ella en voz baja, tensa, sin rodeos. Darío levantó la mirada. Le bastó un segundo para notar que algo no estaba bien. El pañuelo en la frente, el cabello desparejo, los ojos enrojecidos. Dejó el cuchillo a un lado y se limpió las manos. «¿Qué pasó?»,
No aquí. No ahora. Necesito que hablemos en otro lugar. Darío la miró unos segundos, como si buscara algo en sus palabras, luego asintió. Cerró el portón trasero del local, tomó una chaqueta vieja y la siguió. Caminaron en silencio hasta una banca alejada del parque, donde no había nadie. Violeta se sentó. Él también. ¿Por qué me dijo mi madre que te buscara si Joaquín perdía el control? ¿Por qué vos? Darío respiró hondo. Su rostro cambió. Ya no era el carnicero amable del mercado. Era otro hombre, uno que arrastraba secretos largos. ¿Tu suegra te habló de mí? No. Fue una carta. Vieja. La encontré anoche. Entonces ya es tiempo de que sepas. Yo soy hijo del mismo padre que Joaquín. Violeta se quedó inmóvil. Ni parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Mi madre fue la otra mujer. La que nadie conocía. La que vivía en la sombra de la familia de Joaquín. Fui el error, el hijo ilegítimo. Cuando nací, a ella la mandaron lejos, a un lugar donde encerraban a las mujeres que hablaban demasiado. Yo me crié con mi abuela. Mi padre me visitaba en secreto, hasta que desapareció. Me enteré años después que lo habían internado. Que se había vuelto peligroso. Que hablaba solo. Que decía que todos querían robarle su familia. Lo mismo que dice ahora Joaquín. Violeta tragó saliva. Las piezas empezaban a encajar. ¿Nunca se lo dijiste? ¿Y para qué? Su madre me odia. Me culpa por todo lo que vino después. Dice que por mi culpa su marido enloqueció. Pero eso ya venía de antes. Esa enfermedad no se detuvo con él. Se pasa. Como un mal en la sangre. Violeta apretó los puños. ¿Le estás diciendo que Joaquín, que él está enfermo? Estoy diciendo que no todo lo que hace es solo por maldad. Su mente no está bien. Lo supe desde que lo vi por primera vez en el mercado. Me bastó con mirarlo. Está igual que nuestro padre antes de que hiciera cosas que no deberían ser repetidas. Ella sintió un escalofrío. Recordó la mirada vacía de Joaquín cuando la cortó con el machete. El temblor de sus manos. La forma en que hablaba, como si creyera sus propias historias inventadas. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque después de lo que vi ayer, ya no puedo callar. Vi a Mateo llorando. Vi tu cara cubierta de sangre. Nadie merece eso, Violeta. Ni vos, ni tus hijos. Ella bajó la mirada. Las lágrimas querían salir, pero se las tragó. Respiró hondo. Y necesito saber todo. Porque si esto sigue así, algún día va a terminar mal. Y no voy a esperar ese día. Darío asintió. Pasaron la siguiente media hora hablando. Él le contó todo, las cartas que su padre le escribía desde el hospital, las alucinaciones, los gritos. Le describió cómo, una noche, el hombre se encerró con su esposa en un cuarto y salió horas después sin recordar nada. Como decían que hablaba con alguien invisible. Como decía que su esposa le era infiel con hombres que ni conocía. Violeta escuchaba y su piel se erizaba. Las frases eran las mismas que había escuchado de Joaquín. Las acusaciones. La forma en que le espiaba. Todo era un espejo. Al regresar a casa, el ambiente estaba enrarecido. Joaquín no estaba. Mateo la esperaba en el umbral, con cara de preocupación. Papá salió. Dijo que iba a buscar unas cosas. Violeta se sintió aliviada, aunque solo por un segundo. Entró y fue directo a ver a Lucía. La niña estaba dibujando en el suelo con un crayón rojo. Su rostro estaba pálido, los ojos fijos en la hoja. Violeta se agachó para ver el dibujo. Y se congeló. Era una figura con un cuchillo grande en la mano, parado sobre una mujer en el suelo. Había gotas rojas por todas partes. En la esquina, dos niños dibujados con expresión triste. ¿Qué es esto, mi amor? Lucía no respondió. Solo dijo: ese es papá. Y esa eres tú cuando te dormiste y no abrías los ojos. Violeta sintió un nudo en el estómago. Lucía estaba dibujando lo que había visto. Su manera de procesar el miedo. La inocencia se había quebrado.
Esa niña ya no era la misma. Esa noche, Joaquín regresó con los ojos irritados, sin decir palabra. Se encerró en el cuarto. Violeta intentó que los niños durmieran, pero Lucía no quiso apagar la luz. Mateo le pidió que cerrara con seguro la puerta. A las 2 de la mañana, Violeta despertó mareada. Se levantó con esfuerzo, pero sus piernas no le respondieron. Cayó al suelo. Mateo se despertó y gritó. La ayudó a sentarse. Tenía fiebre, la piel fría, los labios resecos. «Mamá, ¿estás bien?» «No, no me siento bien». Mateo fue corriendo a llamar a un vecino, quien la llevó al centro de salud del barrio. Violeta apenas podía mantenerse despierta. Sentía un peso en los párpados, una niebla en la cabeza, como si su cuerpo estuviera empezando a rendirse. Horas después, ya más estable, un médico la llamó a una pequeña oficina. Cerró la puerta con delicadeza. Era joven, con gesto preocupado. «Violeta, tus análisis no están bien. Tu sistema inmune está respondiendo de manera anormal. Hay indicios que nos hacen pensar en una condición seria. Podría ser lupus. Necesitamos más pruebas para confirmarlo». Ella lo miró sin entender. ¿El lupus? Es una enfermedad crónica. A veces avanza lento, a veces rápido. Provoca fatiga, dolores musculares, fiebre sin razón, y puede afectar órganos importantes si no se trata a tiempo. Violeta sintió que el mundo se le cerraba. ¿Voy a morir? Y no si nos adelantamos. Pero necesitas tratamiento. Y seguimiento. Pruebas. Medicación. Ella lo supo en ese momento. No tenía dinero. No tenía seguro. Y tenía 2 hijos que dependían de ella. Salió del consultorio con el corazón encogido. Al llegar a casa, vio a Joaquín sentado en la sala. La miró con frialdad. ¿Dónde estuviste? En el centro de salud. Me desmayé. ¿Y fuiste sola? ¿O fuiste con tu amiguito el carnicero? Violeta no respondió. Subió la mirada y dijo, con voz firme. Estoy enferma, Joaquín. Y si no me cuido, no voy a durar mucho. Así que no tengo tiempo para tus delirios. Joaquín apretó los dientes. No dijo nada. Se levantó y se fue al cuarto. Cerró de golpe. Violeta se sentó en el suelo, junto a sus hijos. Mateo le tomó la mano. Lucía se acomodó en su regazo. Ella los abrazó fuerte. Sabía que no podía enfermarse. Sabía que no podía darse el lujo de caer. Pero su cuerpo ya no obedecía. Y algo dentro de ella le decía que las verdades que estaba por descubrir eran más grandes que cualquier enfermedad. Y más peligrosas también. Violeta los abrazó con fuerza. Sentía el temblor de sus propios brazos, la respiración entrecortada y el calor de los pequeños cuerpos de Mateo y Lucía, que se aferraban a ella como náufragos. Esa noche no lloró. Guardó el llanto como quien esconde una herida para evitar que se infecte. Se recostó en el colchón gastado, con Lucía dormida en su pecho y Mateo junto a su costado. El dolor físico era apenas una sombra en comparación con la angustia que la consumía por dentro. Cerró los ojos, solo para enfrentarse con lo que ya se estaba volviendo costumbre, sueños confusos, imágenes distorsionadas, la voz de una mujer desconocida que le hablaba entre susurros, con un acento suave y un tono entre triste y urgente. En su sueño, estaba en un cuarto blanco, con paredes acolchadas, y una mujer le acariciaba el cabello. No podía ver su rostro con claridad, pero había algo familiar en el gesto. La mujer repetía la misma frase, una y otra vez: él no puede saberlo, protege a los niños, protege a los niños. Violeta despertó empapada en sudor. No sabía qué hora era. El silencio del cuarto era espeso, irreal. Miró a su alrededor. Mateo dormía profundamente. Lucía murmuraba palabras sueltas en sueños. Violeta se sentó en el borde del colchón. Sentía el pecho apretado, como si la ansiedad le pesara más que la enfermedad misma. Fue a la cocina y se sirvió un poco de agua. El vaso temblaba en su mano. Esa mujer del sueño, esa voz. ¿Por qué le resultaba tan cercana? ¿Por qué le hablaba como si la conociera desde siempre? Al día siguiente, al salir a comprar pan, Lucía caminaba a su lado, con la cabeza baja, sosteniendo su muñeca con fuerza.
Cuando cruzaban frente a una casa vacía, la niña se detuvo y miró hacia una ventana rota. «Allí vive la señora de los gatos», dijo con voz baja. Violeta se detuvo, confundida. «¿Qué señora?» «La que me habla cuando tú duermes. Me cuenta cosas. Dice que sabe por qué papá está triste». Violeta sintió un escalofrío. Miró la casa. Estaba abandonada desde hacía años. Todos en el barrio lo sabían. Nadie vivía allí. «Lucía, no inventes cosas. Esa casa está vacía. Y ella no vive, mamá. Solo está allí». Esa frase la dejó sin palabras. La niña no habló más durante el camino. Violeta sintió que algo se quebraba dentro de ella, algo que venía rompiéndose desde hacía tiempo y que ahora no podía ignorar. Esa noche, Lucía volvió a hablar con alguien mientras jugaba sola en la sala. Usaba palabras que no eran propias de una niña de su edad. «¿Qué significa institución?», preguntó Lucía de pronto. «¿Dónde escuchaste esa palabra?». «La señora de los gatos me dijo que ahí encerraron a la mamá de mi mamá». Violeta dejó caer la cuchara. La sopa empezó a hervir sin control en la estufa, pero ella no la movió. La sangre le bajó a los pies. Su madre había muerto cuando ella tenía apenas 6 años. Al menos, eso era lo que siempre le habían dicho. Esa noche, cuando Joaquín no estaba, decidió ir a visitar a doña Amanda, la vecina más vieja del barrio. Una mujer sola, de rostro enjuto y mirada penetrante, que parecía llevar siglos observándolo todo desde su ventana. «¿Usted conoció a mi madre?», preguntó Violeta sin rodeos, mientras se sentaba frente a ella con las manos temblorosas. Doña Amanda la miró por unos segundos antes de responder. «Tu madre no murió, Violeta. La internaron». «¿Qué está diciendo?». «Lo que nadie quiso decirte. A los 6 años te mandaron con tus tías, y dijeron que ella había muerto en el hospital. Pero no fue cierto. La llevaron a una institución fuera del pueblo. La misma donde metieron al padre de Joaquín años después». Violeta sintió que el aire se le escapaba. Sus sueños no eran sueños. Eran recuerdos. ¿Por qué? Decían que hablaba con personas que no estaban ahí. Que tenía crisis. Que escribía cosas raras. Pero nunca fue peligrosa. Solo distinta. La callaron porque era mujer. Porque era pobre. Porque no les convenía. Violeta se levantó de golpe. ¿Y ella sigue viva? La última vez que supe, estaba en una residencia para mujeres mayores, muy lejos. Ya nadie la visita. Nadie la recuerda. Violeta regresó a casa sin decir palabra. Esa noche soñó con la misma habitación blanca. Esta vez, vio con claridad los ojos de la mujer. Eran iguales a los suyos. En esos días, Joaquín empezó a actuar aún más extraño. Revisaba cosas de forma compulsiva. Abría los cajones de la cocina como si buscara algo escondido. Raspaba las paredes, hablaba en voz baja en el patio, y una vez, Mateo lo vio hurgando entre sus cuadernos escolares. Violeta notó que algo le molestaba al niño. Se lo preguntó mientras cenaban. «Mamá, papá leyó mi tarea y se enojó». «¿Qué escribiste?». «Una redacción sobre mi familia. Puse que a veces me da miedo cuando papá grita. Dije que Lucía se esconde y yo me quedo quieto». Violeta se quedó en silencio. Esa redacción no era solo un ejercicio escolar. Era un grito. Un aviso. Esa misma semana, fue a un centro de ayuda legal para mujeres. Quería saber si podía tomar alguna medida. En el pasillo de la oficina, una joven abogada se le acercó. «¿Violeta Mendoza?». «Sí. Soy la encargada de tu caso. Me llamo Camila Andrade». Violeta se detuvo. Ese apellido. Ese rostro. Había algo familiar. Camila también la miraba con extrañeza. «¿Dónde naciste?», preguntó Violeta, casi en susurro. «Hospital San Gabriel. Año 1990. Me dijeron que fui dada en adopción por una monja». Violeta sintió un mareo. En su familia, siempre se hablaba de una hermana que había nacido muerta, pero nunca hubo pruebas. Solo susurros, secretos. «¿Tu madre biológica se llamaba Teresa?».
Eso dicen los papeles, pero no tengo certeza. Violeta se llevó las manos a la boca. Teresa era el nombre de su madre. Esa mujer en la institución. Esa mujer que ahora sabía que seguía viva. Esa mujer que, sin que nadie lo supiera, había tenido 2 hijas y las había perdido a ambas. Camila, creo que somos hermanas. Camila se quedó inmóvil. La respiración se le cortó. Se abrazaron sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Pero algo dentro de ambas les dijo que era verdad. Esa noche, al volver a casa, Violeta entró al cuarto de Joaquín mientras él dormía. Necesitaba encontrar algo. Cualquier indicio. Abrió su cajón y encontró una Biblia vieja, cubierta de polvo. La hojeó. Entre las páginas, había una carta, escrita con letra temblorosa. Si estás leyendo esto, ya es tarde. Él ya no es el hombre que conociste. La enfermedad lo ha consumido. Como consumió a su padre. ¿Cómo puede consumir a tus hijos si no haces algo? Huye, Violeta. No por ti. Por ellos. Violeta cerró los ojos. No había sido solo una advertencia. Era un aviso de lo que estaba por venir. El silencio no podía ser su refugio por más tiempo. Y ahora lo sabía. La única manera de salvar a sus hijos era enfrentarse a los fantasmas que habitaban su propia sangre. Aunque esos fantasmas llevaran su apellido. Aunque vivieran bajo el mismo techo. Aunque uno de ellos fuera el padre de sus hijos. Violeta cerró la Biblia con las manos temblorosas. La carta encontrada dentro parecía escrita por alguien que la conocía más de lo que ella misma se entendía. La advertencia flotaba en el aire como veneno invisible. Joaquín ya no era el hombre con el que se había casado. Ese hombre se había ido hacía mucho tiempo. Lo que quedaba ahora era una sombra quebrada, impredecible, peligrosa. Esa noche no durmió. Se sentó en la silla junto a la ventana, viendo cómo el viento sacudía las hojas secas de los árboles del callejón. En la oscuridad, Lucía murmuraba entre sueños y Mateo giraba inquieto, como si también sintiera la tensión de una casa donde ya no había espacio para respirar. A la mañana siguiente, fue al centro de salud a recoger los resultados finales de sus análisis. El doctor la recibió con un gesto tenso. No necesitaba escucharlo hablar para saber que las noticias no serían buenas. Violeta, los exámenes confirmaron lo que temíamos, dijo con un tono sereno, pero firme. Tienes lupus avanzado. Está afectando tu sistema inmunológico, tus articulaciones, y muy probablemente ya está comenzando a comprometer tus órganos. Ella no respondió. Se quedó mirando un punto fijo en la pared blanca. El aire se volvió denso. Tenía tanto miedo como cansancio. Necesito que empieces un tratamiento inmediatamente. Es agresivo. Necesitarás medicamentos inmunosupresores, seguimiento mensual y mucho descanso. No puedes seguir sometida a estrés constante. Si no lo haces, el pronóstico no es alentador. Violeta lo miró con una mezcla de dolor y resignación. ¿Cuánto cuesta ese tratamiento? El doctor dudó antes de responder. Lo dijo en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más lo oyera. Violeta bajó la mirada. Sabía que no podría pagarlo. No tenía seguro. No tenía ahorros. Solo tenía 2 niños y una casa que se desmoronaba igual que su cuerpo. ¿Qué pasa si no hago el tratamiento? No puedo darte plazos exactos, pero cada día cuenta. Cada mes sin tratamiento es un riesgo. Al salir del centro médico, el sol le pareció hiriente. Caminó lentamente hasta el mercado, donde Darío ya había abierto su puesto. Estaba acomodando los cortes sobre el hielo, sin imaginar que su vida estaba a punto de complicarse aún más. Y necesito hablar contigo, dijo Violeta, con la voz apagada. Darío la condujo detrás del mostrador, donde había una pequeña bodega. Ella le explicó todo. El diagnóstico, la falta de recursos, el miedo de dejar a sus hijos solos. Te ayudaré, dijo Darío sin dudar. No tienes que hacer esto sola. Yo me encargo del tratamiento. Conozco a un médico privado que trabaja con casos como el tuyo. Lo pago yo. Solo déjame hacerlo. Violeta negó con la cabeza, con lágrimas acumulándose en los ojos. No puedo aceptar eso. No es justo para ti. Lo que no es justo es que sigas cargando esto sola.
No estás pidiendo limosna, estás pidiendo vida. Yo quiero que vivas, Violeta. No solo por los niños. Por ti. En ese momento, Joaquín apareció en la entrada del mercado. Los vio juntos, hablando en voz baja, ella con los ojos brillantes, él con la mano sobre su hombro. Se quedó inmóvil por unos segundos. Después giró y se fue, con la mirada encendida. Esa misma tarde, Joaquín la esperó fuera de la casa. Cuando la vio llegar, se acercó con una rabia contenida que amenazaba con estallar. ¿Te estás acostando con él? ¿Es eso lo que haces cuando salís? Violeta lo enfrentó sin miedo. Que estoy enferma. Tengo lupus. ¿Entiendes lo que significa? Necesito medicamentos, inyecciones, tratamientos. Él me ofreció ayuda. Porque tú no puedes darla. Porque tú me destruyes cada vez que respiro. Joaquín se rió con una mueca amarga. Claro. Ahora te enfermas. Justo cuando todos empiezan a ver que no eres tan inocente. ¿Y qué sigue? ¿Decir que vas a morir para que todos te abracen? No necesito que nadie me abrace. Solo quiero vivir para mis hijos. Estás usando esa enfermedad para manipular. Siempre fuiste buena para eso. Violeta lo miró con una mezcla de compasión y lástima. Y tú siempre fuiste bueno para destruir lo que no entiendes. Joaquín le empujó, pero Mateo salió corriendo y se interpuso. No la toques. Déjala. Joaquín lo miró como si no lo reconociera. Después se metió a la casa y se encerró. Esa noche no comió. Solo se oía el golpeteo de una silla contra la pared y los murmullos incoherentes que empezaban a ser parte del paisaje sonoro del hogar. Violeta, agotada, fue a recostarse con Lucía. Ya no podía disimular. El cansancio era una presencia física, como un animal dormido sobre su espalda. A medianoche, despertó con un sabor metálico en la boca. Se levantó tambaleando y corrió al lavamanos. Tosió con fuerza. La saliva estaba teñida de rojo. Lucía apareció en la puerta. La miró en silencio. No dijo una sola palabra. Solo dio un paso atrás, se giró y se fue al cuarto. Desde entonces, comenzó a evitarla. Se escondía detrás de Mateo. Rechazaba sus abrazos. La miraba con esa expresión triste que solo tienen los niños que han visto cosas demasiado grandes para su edad. La casa empezó a respirar miedo. Joaquín no salía. Dormía de día, caminaba por la noche. Mateo evitaba estar a solas con él. Y Violeta, entre medicamentos incompletos y fiebres repentinas, sentía que todo se desmoronaba más rápido de lo que podía resistir. Camila, su hermana y abogada, la visitó esa semana. Llevó documentos, papeles legales, opciones de protección. Tenemos una alternativa, Violeta. Puedo solicitar la custodia completa para ti y sacar a los niños de esta casa legalmente. Podemos presentar pruebas de violencia, de negligencia. Podemos hacer esto oficial. Violeta le escuchó en silencio. El simple hecho de pensar en enfrentar a Joaquín legalmente la asustaba. Pero el miedo más grande era que no alcanzara el tiempo. Que su cuerpo no le diera más margen. Y no sé si voy a estar aquí en 6 meses, dijo con la voz rota. Si me pasa algo, ¿puedes prometerme que te quedas con ellos? Camila la tomó de las manos. Te lo juro. No voy a dejarlos. El día siguiente trajo una tormenta. El cielo se oscureció tan temprano que parecía de noche. El viento golpeaba las ventanas. Las gotas de lluvia sonaban como piedras. Joaquín llevaba horas sin salir de su cuarto. Violeta había conseguido una caja de medicinas gracias a Darío, pero aún no comenzaba el tratamiento intensivo. A las 9 de la noche, la puerta se abrió de golpe. Joaquín, empapado y con los ojos desencajados, entró gritando. Lucía no es mi hija. Lo sé. Me lo dijeron. Me lo dijeron. Violeta se levantó del suelo. Los niños salieron corriendo al rincón de la sala. Joaquín respiraba con dificultad. Temblaba. Lo supe desde siempre. Tiene los ojos de alguien más. Lo supe cuando nació. Violeta no respondió. Solo lo miró. Estaba al borde. Pero esta vez, ella no iba a quebrarse. ¿Quién te lo dijo?
Las voces. Las cartas. Mi padre. Desde la Biblia. Todo cuadra. Violeta caminó despacio hacia los niños. Los abrazó. Lucía se aferró a su brazo. Joaquín se arrodilló en el piso. Comenzó a llorar. Golpeaba el suelo con los puños. Me lo quitaron todo, hasta mi sangre. Violeta supo, sin necesidad de palabras, que ese hombre ya no volvería a ser el que fue. Lo había perdido. Lo habían perdido todos. Incluido él mismo. Y justo entonces, una pregunta se instaló en su mente, como una semilla oscura. ¿Qué pasaría si Lucía realmente no fuera su hija? ¿Y si la historia era más compleja de lo que ella misma recordaba? El silencio fue lo único que llenó esa noche. Excepto por la lluvia, que no dejó de caer hasta el amanecer. La lluvia seguía golpeando los techos como si el cielo no encontrara otra forma de advertirles lo que se avecinaba. Violeta no se movió del rincón donde abrazaba a sus hijos. Joaquín se había desplomado en el suelo, con los ojos perdidos, gritando que Lucía no era suya, que las voces se lo habían dicho, que todo había sido una mentira. Esa noche, la verdad se había abierto paso como una cuchilla oxidada y había hecho sangrar lo más delicado que quedaba en esa casa. Lucía no entendía las palabras, pero sí el tono. Mateo la cubría con el cuerpo, como si pudiera protegerla de un desastre invisible. Violeta los mantuvo así por horas, hasta que Joaquín cayó dormido en el suelo, agotado por su propia rabia. A la mañana siguiente, Violeta esperó a que él siguiera dormido. Se sentó con Mateo en la cocina, le sirvió un té tibio y le habló con voz tranquila. Necesito que te lleves a tu hermana a casa de Camila por unos días. Dile que necesito unos días para resolver algo. ¿Es por lo que dijo papá anoche? Violeta lo miró a los ojos. Sí. Y porque necesito que ustedes estén a salvo. Mateo asintió sin preguntar más. Había dejado de ser niño hace tiempo. Recogió una muda de ropa, tomó la mano de Lucía y salió con pasos decididos. Violeta, sola, se quedó frente a Joaquín, que seguía en posición fetal en el colchón de la sala. Sabía que era momento de enfrentar lo que había escondido incluso de sí misma durante años. Cuando él abrió los ojos, ella ya estaba sentada frente a él, con el rostro serio y los ojos llenos de algo que no era tristeza ni rencor. Era la decisión de alguien que ya no podía cargar más con un silencio tan pesado. Lucía no es tu hija, dijo sin rodeos. No lo es. Joaquín no se movió. La miró como si no entendiera el idioma. Violeta continuó, sin detenerse. Antes de conocerte, cuando tenía 17 años, fui agredida. No por un desconocido. Por alguien que venía a venderle verduras a mi tía. Un hombre de unos 40. Me hizo callar con amenazas. Me obligó a callar. Nadie me creyó. Todos me dijeron que era mi culpa. Y unos meses después, supe que estaba embarazada. Joaquín se sentó lentamente. Su rostro cambió. Ya no tenía furia, solo confusión. La respiración se le aceleró. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque cuando te conocí, ya estabas roto. Y yo también. Pensé que podríamos armarnos juntos. Pensé que podrías amar a Lucía aunque no llevara tu sangre. Y lo hiciste. Hasta que dejaste de vernos como familia y empezaste a ver enemigos en cada gesto. Joaquín cerró los ojos. Murmuró algo ininteligible. Violeta se acercó. La sangre no siempre hace a la familia. Pero tú dejaste de ser padre cuando nos convertiste en tu castigo. Joaquín se levantó de golpe. Caminó por la sala, se tomó la cabeza con las manos. Empezó a murmurar nombres que Violeta no reconocía. No están muertos, decía. Ellos me lo dijeron. Desde la Biblia. Me dejaron las cartas. Me dicen que no confíe. Que me van a quitar todo. Que tú quieres que me encierren. Nadie quiere que te encierren, Joaquín. Pero necesitas ayuda. Él se detuvo y la miró con ojos dilatados. Mi padre también decía eso, que todos querían encerrarlo, y tenía razón. Violeta retrocedió un paso. Joaquín salió de la casa corriendo. Se subió al tejado, gritaba cosas sobre los vecinos, sobre espíritus, sobre verdades que nadie quería ver. No soy como él.
Yo los protejo. Yo los mantengo a salvo. Un grupo de personas se reunió en la calle. Algunos intentaban hablarle, otros grababan con sus teléfonos. Violeta subió tras él, sin miedo a caerse, sin miedo a lo que pudiera pasarle. Oh Joaquín, bájate. No estás bien. ¿Me mentiste durante años y ahora vienes a darme órdenes? Te mentí para protegerte. Y ahora estoy diciendo la verdad para salvarte. Él lloraba. Se sentó en el borde del techo. Temblaba. Violeta se acercó despacio, con las manos extendidas. Dame tu mano. No tienes que seguir solo. Él la miró, quebrado. Después de unos segundos que parecieron eternos, le dio la mano. Ella lo sostuvo con firmeza y lo ayudó a bajar. La gente se dispersó. Los murmullos siguieron. Joaquín no volvió a hablar ese día. Solo se encerró en el cuarto, donde pasó horas repitiendo oraciones, arrancando hojas de la Biblia, rasgando la pared con las uñas. Esa noche, Violeta fue a visitar a doña Amanda. Necesitaba entender más. Algo dentro de ella le decía que aquella anciana sabía cosas que otros ocultaban. ¿Qué más sabes sobre Joaquín? Doña Amanda se levantó despacio y sacó un cuaderno grueso de tapas negras. He escrito todo. Cada cosa que vi. Desde hace más de 20 años. La gente piensa que estoy loca por mirar siempre desde la ventana, pero es mi forma de mantenerme cuerda. De protegerlos. Violeta hojeó el cuaderno. En las primeras páginas había dibujos de casas, árboles, fechas. Luego, relatos más oscuros. Gritos por las noches. Golpes. Llanto de niños. Palabras exactas, transcritas con precisión. Tu suegra vino una vez a esta casa, antes de que muriera. Me trajo una carta. Me dijo, si a Joaquín le pasa lo mismo que a su padre, dale esto a su esposa. Pero nunca me atreví. Hasta ahora. La carta era corta. Decía, la locura no se hereda por elección, sino por abandono. No lo dejes solo. Pero no te sacrifiques con él. Violeta cerró el cuaderno. Esa noche, al volver, encontró a Darío esperándola. ¿Estás bien? Tan bien como se puede estar después de ver a tu esposo al borde de lanzarse de un techo. Darío bajó la mirada. He estado investigando más sobre el padre de Joaquín. Tuvo un historial clínico de esquizofrenia paranoide. Hubo episodios documentados. Voces, alucinaciones, agresividad. Lo internaron 3 veces antes de que desapareciera. Violeta se sentó en la acera. El aire le quemaba los pulmones. Tosió, cubriéndose la boca con la mano. Un hilo de sangre apareció entre sus dedos. Darío lo vio. Se arrodilló a su lado. Tienes que hacer el tratamiento ya. No puedo dejar a los niños solos. Tienes que hacerlo. Ellos no te necesitan fuerte. Te necesitan viva. En la madrugada, Mateo se despertó por un ruido. Salió al patio y lo encontró allí, agachado junto al gallinero, con un cuchillo en la mano, murmurando. Tienen ojos en todas partes, hay uno escondido aquí, yo lo sé, me espían, quieren llevarme con él. Mateo no gritó. Volvió a entrar. Cerró la puerta. Y supo que algo tenía que cambiar. Porque esa casa ya no era un hogar. Era una trampa. Una que podía terminar en tragedia si nadie hacía algo a tiempo. Y el tiempo ya no estaba de su lado. El cuchillo brillaba bajo la luna y el susurro de Joaquín se perdía entre las plumas del gallinero. Mateo lo había visto muchas veces hablar solo, pero esa noche fue distinta. Joaquín no solo murmuraba incoherencias, también desenterraba cosas. Buscaba entre la tierra como si estuviera convencido de que ahí encontraría a alguien. O algo. No parecía un hombre enfermo. Parecía una sombra. Mateo retrocedió en silencio, cerró la puerta de la cocina con cuidado y se quedó despierto hasta el amanecer. No porque no tuviera sueño, sino porque ya no confiaba en cerrar los ojos. En su mente, una decisión crecía con cada latido. Ya no era un niño esperando que todo pasara. Ahora era el único que podía proteger a su madre. El accidente ocurrió 3 días después. Joaquín intentó subir al tejado otra vez, esta vez para arrancar las tejas.
Decía que las cámaras estaban ocultas allí, que los pájaros llevaban mensajes de enemigos invisibles. Violeta intentó detenerlo, pero sus piernas no le respondieron. Tosía con tanta fuerza que apenas podía sostenerse de pie. Mateo corrió tras su padre, le gritó que bajara. Joaquín no lo escuchó. Dio un paso en falso y cayó desde el borde del tejado como un tronco seco. El golpe resonó en todo el callejón. El vecindario entero se reunió en la calle. Lo llevaron al hospital más cercano. Fractura de cadera. Desgarro muscular. Parálisis parcial del lado izquierdo. Los médicos fueron claros: Joaquín no volvería a caminar sin ayuda. Violeta, sentada en la sala de espera, escuchó las noticias sin reacción. Tenía las manos frías y la garganta seca. Pensó en decir algo, pero no tenía fuerza ni palabras. El regreso a casa fue lento y tenso. Joaquín, en silla de ruedas, más callado que nunca, evitaba mirar a los ojos de sus hijos. Mateo lo ayudó a entrar, a ubicarse en la sala. No por obediencia, sino por lástima. Joaquín olía a derrota. No gritaba. No se movía. Pasaba horas mirando la pared con la boca entreabierta. Lucía, desde el accidente, había dejado de hablar. Ya no respondía ni con gestos. Caminaba pegada a las paredes, dormía abrazada a su muñeca, y no permitía que nadie la tocara. Violeta la llevó con un psicólogo que atendía gratis en el centro comunitario. Después de varios dibujos y silencios, el diagnóstico fue claro. Estrés postraumático severo. Un tipo de trauma que podía permanecer escondido durante años, hasta explotar sin aviso. El especialista dijo que la niña necesitaba un entorno seguro, constante, lleno de contención. Nada de gritos. Nada de tensión. Violeta salió de esa consulta sabiendo que su casa era exactamente lo contrario. No había constancia. No había contención. Había silencio, miedo, y la sensación de que cada día podía ser el último. Los dolores aumentaban. El tratamiento apenas si hacía efecto. Las pastillas eran incompletas, las inyecciones saltaban semanas porque no había dinero para todas. El cuerpo de Violeta se deterioraba más rápido de lo que ella misma aceptaba. Tenía días buenos, donde podía levantarse a preparar arroz, peinar a Lucía, incluso regar las plantas. Pero también tenía días donde no podía salir de la cama. Días donde la fiebre la consumía y las manos le temblaban tanto que no podía sostener ni una cuchara. Mateo se convirtió en su guardián. Despertaba antes que ella. Le preparaba té. Organizaba los útiles escolares. Lavaba la ropa de su hermana. Limpiaba la casa mientras Joaquín miraba la nada. A veces, Violeta lo miraba de reojo y se le llenaban los ojos de lágrimas. No por debilidad, sino por culpa. Porque a su hijo le habían robado la infancia. Cada noche, cuando Lucía dormía y Joaquín murmuraba desde la sala, Violeta abría un cuaderno de tapas duras y escribía. No eran cartas de despedida. Eran lecciones. Confesiones. Palabras que ella quería dejar escritas para sus hijos cuando ya no pudiera contarlas. Lo hacía sin lágrimas. Con una serenidad que solo tienen los que han aceptado lo inevitable. Queridos Mateo y Lucía. Si están leyendo esto, es porque mi cuerpo ya no pudo seguir, pero mi amor no se fue. Quiero que sepan que no siempre supe qué hacer. Que muchas veces tuve miedo. Que a veces me equivoqué. Pero que cada decisión, incluso las más duras, las tomé por ustedes. Escribía cada palabra con dolor en los dedos, pero con claridad en la mente. Hablaba de su infancia, de su madre, de la hermana que había perdido, del amor que sintió por Joaquín antes de que se desdibujara en locura. Les contaba cómo aprendió a ser fuerte sin saberlo, cómo descubrió que resistir no es lo mismo que sobrevivir. Les pedía que se cuidaran. Que no guardaran rencor. Que fueran libres. Darío, al ver su deterioro, tomó una decisión. Fue con Camila y le propuso iniciar el trámite de custodia total. Ya no era una sugerencia. Era urgente. Si Violeta faltaba, los niños no podían quedarse con Joaquín. No era solo una cuestión emocional. Era una cuestión de seguridad. Camila, con lágrimas en los ojos, firmó todos los papeles y los presentó ante el juez local. Tenían pruebas. Fotos. Informes médicos.
Testimonios. Mientras eso ocurría, en la casa el ambiente era tan espeso como el aire antes de una tormenta. Joaquín apenas hablaba. Se arrastraba en su silla con movimientos lentos. Solo reaccionaba cuando escuchaba el nombre de Lucía. Entonces fruncía el ceño, como si todavía le doliera aquella verdad. Una tarde, Mateo llegó corriendo al cuarto de su madre con la cara desencajada. «Mamá, papá está hablando con alguien. Pero no hay nadie ahí». Violeta se levantó como pudo. Llegó a la sala. Joaquín hablaba con la pared. Decía nombres, fechas. Le pedía a su padre que lo perdonara. Reía. Lloraba. Se golpeaba el pecho. Y yo no los maté, no fui yo los protegí, siempre los protegí. Ella retrocedió. Ya no había marcha atrás. Lo que habitaba dentro de él había tomado el control. Esa noche, la fiebre volvió con fuerza. Violeta sudaba sin control. Tenía la piel ardiendo y los labios agrietados. Darío llegó a medianoche con una nueva tanda de medicamentos. La ayudó a tomar una pastilla, le limpió el rostro con un paño húmedo y le acomodó la almohada. «Y no me queda mucho tiempo», susurró ella, con la voz ronca. «No digas eso. No mientras sigas respirando. Quiero que me prometas algo», dijo, tomando su mano. «Cuando yo muera, diles que su madre nunca dejó de luchar». Darío se quedó en silencio. Le acarició el cabello, ya débil, ya sin brillo. Después asintió. «Te lo prometo». Violeta cerró los ojos. Por primera vez en semanas, durmió sin sueños. El silencio en la casa era tan profundo que parecía que el mundo entero contenía el aliento. El otoño había llegado. Las hojas caían una a una, como si supieran que la historia también estaba llegando a su fin. Pero lo que nadie sabía era que en ese silencio, se estaba preparando el último giro. Uno que nadie imaginaba. Y que cambiaría sus vidas para siempre. Las hojas ya no caían del árbol frente a la casa. No porque fuera primavera, sino porque ese árbol había muerto durante una tormenta el año anterior. Sus raíces se pudrieron en el barro, tal como tantas memorias de aquel lugar. Mateo lo miraba cada vez que pasaba frente a la casa vieja. No quedaba nadie allí. Las paredes estaban manchadas, el portón oxidado, y el gallinero, donde su padre murmuraba secretos invisibles, ahora estaba vacío. Era un cascarón hueco de lo que fue. Como si el tiempo se hubiera detenido dentro y afuera continuara sin pausa. Lucía tenía 17 años. Su rostro era una mezcla nítida entre Violeta y la niña que había dejado de hablar. Ahora hablaba, pero no con cualquiera. Elegía las palabras. Las escribía más de lo que las pronunciaba. Publicó su primer libro 3 semanas antes de cumplir los 18. Lo tituló Sombras del Alma. No fue una novela romántica, ni un cuento infantil. Fue una herida abierta, escrita con el corazón en carne viva. Una historia real disfrazada apenas, donde relataba los años que vivió junto a su madre, su hermano y un padre partido por la oscuridad. No se presentó en entrevistas, ni firmó ejemplares. No buscaba fama. Solo buscaba que su madre no fuera olvidada. Mateo leyó el manuscrito antes de que se imprimiera. Se encerró en su habitación y lo terminó en una sola noche. Lloró como no lo hacía desde que Violeta murió. No por tristeza, sino por alivio. Porque alguien, por fin, había contado la verdad. La historia que nadie quiso oír. La que había pasado entre 4 paredes mientras el mundo seguía, ignorante. Violeta había muerto 3 años atrás. Fue de madrugada. Darío estaba con ella. Le sostenía la mano mientras la fiebre subía sin control. En sus últimos minutos no gritó, no se quejó. Susurró el nombre de sus hijos, como si quisiera llevárselos en el aliento final. Murió con los ojos abiertos, mirando al techo como si viera algo más allá del tiempo. Darío cerró sus párpados con una caricia. Lloró en silencio. Camila llegó poco después, con los papeles listos para asumir legalmente la custodia de Mateo y Lucía. La transición no fue fácil, pero no hubo objeciones. Joaquín ya no era parte de ese mundo. El día del funeral, nadie del barrio asistió. Solo Darío, Camila, los niños, y una enfermera que la había atendido en los últimos días.
Enterraron a Violeta bajo un árbol joven, en un terreno humilde pero limpio. Mateo le colocó una flor de papel que Lucía había hecho. El viento se llevó las palabras que nadie dijo. No hubo discursos, ni música. Solo silencio. El mismo que había cubierto su casa durante tanto tiempo. Joaquín vivía en una residencia estatal para personas con enfermedades mentales crónicas. Estaba más delgado, la barba crecida, la mirada perdida. A veces tenía momentos de lucidez. Otras, creía estar hablando con su padre. Decía que la Biblia aún le hablaba. No recordaba todo. O no quería recordar. Le llegaban cartas, algunas con dibujos de Lucía, otras con fotos de Mateo jugando fútbol. No las respondía. Las guardaba en un cajón. Las miraba por horas. Cuando le entregaron el libro de Lucía, no lo abrió de inmediato. Se quedó mirando la portada. Pasó los dedos por las letras como si fueran un idioma antiguo. Tardó días en decidirse. Cuando lo hizo, no volvió a dejarlo hasta que lo terminó. Nadie supo exactamente qué ocurrió durante esa lectura. Solo que, al finalizar, pidió ver a alguien. No a un médico. No a un psicólogo. A su hija. Lucía fue, con el mismo cuaderno donde había escrito el libro, solo que esta vez, llevaba nuevas páginas. Entró a la sala blanca, donde Joaquín le esperaba en su silla de ruedas. No hablaban desde el día que lo internaron. Él levantó la vista cuando la vio. No parecía sorprendido. Tampoco arrepentido. Solo, humano. «Lo escribiste tú», dijo él, sin temblor en la voz. «Y sí», respondió Lucía, sin acercarse demasiado. «¿Es verdad todo lo que pusiste?» «Cada palabra. Y aún me guardé algunas». Joaquín bajó la mirada. Apretó el libro contra su pecho. «Oh, lo siento», dijo, como si eso pudiera reescribir el pasado. Lucía se acercó. No para abrazarlo, sino para dejarle un cuaderno nuevo. «Ya no escribo solo lo que pasó. Ahora escribo lo que viene». «¿Y qué viene?» «Lo que mamá empezó. La historia que no terminó con ella. Yo la voy a contar. Aunque duela». Él asintió. No dijo nada más. No pidió perdón otra vez. Ni intentó justificar sus actos. Lucía se fue sin mirar atrás. Esa noche, regresó al lugar donde todo había comenzado. La tumba de Violeta estaba cubierta de hojas secas. El árbol que habían plantado crecía torcido, pero firme. Lucía se sentó frente a la lápida. Abrió el cuaderno que llevaba en brazos. Escribió unas líneas y luego las leyó en voz alta. «Esta es tu historia, mamá. No solo sobreviviste. Nos salvaste. Nos diste las palabras para construir otra vida. Aunque doliera. Aunque el mundo no quisiera oírlas. Ahora yo las grito en cada página. Porque ya no tengo miedo. Porque tú me enseñaste a no tenerlo». Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la tierra húmeda y se levantó. El viento sopló con suavidad. Ya no era el mismo de antes. No traía frío. Traía memoria. Y en esa memoria, Violeta vivía. No como una víctima. No como una mártir. Vivía como la voz que rompió el silencio. Y lo convirtió en historia. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla. Y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.